Yo os voy a presentar el uso de la povidona yodada en la optimización de cultivos de algas pardas laminariales. Como sabéis, en el laboratorio de Biocost nos dedicamos al cultivo de macroalgas. Estos son algunos de los tanques que tenemos allí. Y yo os voy a hablar en concreto del cultivo de algas pardas laminariales, que serían esas que tenemos aquí. Vale, para que sepáis un poco cómo lo hacemos, nosotros recogemos los soros en el mar, o sea, recogemos los ejemplares de algas pardas en el mar, extraemos los soros, que son esos de allí, es esto, vale. Y con ello hacemos la extracción de esporas y una vez tenemos las esporas, provocamos que germinen y las tenemos en estos botellones. Vale, para que os hagáis una idea, el alga que está en el mar es así y lo que tenemos en el botellón es así. Entonces, como podéis ver, pues, son microscópicas y pueden presentar diferentes problemas a la hora de cultivarlas. Algunos de estos problemas, los más comunes, suelen ser contaminación por diatomeas, por flagelados o por bacterias. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues los flagelados tampoco tenemos mucho problema porque no suelen presentar un problema para ellas. Entonces las diatomeas las eliminamos con dióxido de germanio y las bacterias con antibiótico. Vale, hace 2 años tuvimos un problema con un botellón que teníamos gametófitos de Undaria pinnatifida, que es el guacame de toda la vida. Y el botellón se veía así. Si volvemos al anterior, así es como se ve normal, sano, y así es como se veía contaminado. No sabíamos qué era lo que tenía. O sea, sabíamos que tenía, que estaba contaminado con algo, pero no sabíamos la naturaleza de esta contaminación. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Probar con povidona yodada, que es el betadine de toda la vida. Entonces lo que intentamos hacer con esto fue porque sabemos que las laminariales acumulan mucho yodo en su pared celular. Entonces probamos a ver si conseguíamos salvarla. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos 1 mililitro del cultivo contaminado, lo mezclamos con 9 mililitros del agua de mar estéril y con povidona yodada diluida al 1,10 y esto en unas concentraciones de 0, 0,25, 0,5, 1, 2 y 4. Todo esto con estas condiciones de aquí y se mantuvieron así durante 21 días. A los 21 días lo que hicimos fue observarlas al microscopio y hacer fotografías. Se filtraron los pocillos de 2 en 2 y se secaron en la estufa a 40 grados durante 48 horas. Y así obtuvimos el peso seco. Esto se trató, hicimos una ANOVA de un solo factor y un test de Tukey. Y los resultados que obtuvimos fueron estos. Sí que nos salieron significativamente diferentes. Como veis en la gráfica, ya se ve que la concentración de 0,25 y la de 0,5 ya daban un peso mayor que la de 0 y a partir de 1 empezaban como a ser tóxicos. Entonces, ya solo con los datos nos dan algo tangible, pero viendo las fotos se ve mejor aún. O sea, en la de 0 vemos que esa cosa que no sabíamos lo que era sigue aquí. En la de 0,25 un poco también. En la de 0,5 no hay nada. Y en la de 1 aparentemente tampoco. Y a partir de 2 volvían a estar aglomerados otra vez y esto que no sabíamos lo que era, pues parecía que le venía bien. Entonces, vale, ¿cómo interpretamos esto más o menos? Pues dedujimos que de 0,25 y de 0,5 va bien y a partir de 1 empieza a ser tóxico para ellas. Entonces, al ser tóxico para la Undaria,
parecía que a la cosa esa que no sabíamos lo que era, pues también le venía bien porque parecía alimentarse de ello. Entonces era como si fuese un hongo saprófito que le venía bien que la Undaria estuviese débil y se aprovechaba de ella. Vale, pues hace poco nos volvió a pasar otra cosa. Entonces volvió a contaminarnos otro botellón, solo que esta vez fue con laminaria y es esta cosa lo que contaminaba, que es una alga que se llama Ectocarpus. Entonces, ¿por qué no probar? Pues probamos, pero no, murió. Entonces, claro, queríamos saber por qué murió. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue un experimento en el que probamos 4 experiencias distintas con sacarina, que es lo más parecido a la laminaria que teníamos, porque toda la laminaria murió. Entonces, lo que hicimos fue con luz LED azulada, con luz blanca y probamos 0, 0, 5, 1, 2 y 4. Entonces hicimos esta experiencia primero, luego esta y luego esta, con estas condiciones de aquí. Vale, estuvieron cada una 10 días y después cada una, pues la sacarina se tomaron medidas de ancho y largo, después se secaron con papel de filtro y se obtuvo el peso húmedo. Y con la ectocarpal se observaron al microscopio y se hicieron fotos, se secó también con papel de filtro y se obtuvo el peso húmedo. Vale, entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho, pero bueno, básicamente, en la experiencia 1 con luz LED azulada sí quedaban significativamente diferentes el ancho y el peso. Como veis, a simple vista ya se ve que la primera estaba regular y la de 1 pues parecía que estaba bastante bien. En cuanto a la ectocarpal, también dio significativamente diferente. La de 0 daba distinta de la de 1. Lo que pasa es que daba lo contrario a lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque también creció. O sea, lo que queríamos era que no creciera y creció. Entonces, bueno, al microscopio también se ven algunas diferencias, no se ven muchas en cuanto a la estructura, pero sí que se ven que los esporangios, estos que veis aquí que tienen como forma de pimiento, en la de 0 están mucho más cortos que en la de 1, o sea que son como una prolongación. No sé si se ve bien, pero bueno. Vale, luego con la luz blanca no había diferencias significativas. En la ectocarpal tampoco, pero sí que se veía también lo de los esporangios. Vale, en la experiencia 3 aquí subimos la concentración de la povidona. Como veis, está prácticamente todo muerto, con lo cual no valía para mucho, pero bueno, no da nada significativo y el ectocarpal tampoco. Viendo las fotos en el microscopio también se veían esas diferencias que hemos estado viendo todo el rato. Aunque le subiésemos la concentración de povidona, se seguía viendo esto más alargado que el anterior. Vale, y en el cuarto experimento se ve que hay diferencias significativas en el peso. En el ancho y en el largo no, pero si veis la anterior con las mismas concentraciones con luz blanca y con luz LED azul, hay bastante diferencia. Vale, y luego con la ectocarpus no había diferencias significativas, pero se vuelve a ver la misma. Entonces, vale, los resultados de este último experimento están un poco verdes. ¿Por qué? Porque los acabamos esta semana. Entonces, habría que estudiarlos más en profundidad y habría que hacer otro tipo de comparaciones, porque, por ejemplo, no comparamos la luz y aquí
sí que se ve que hay mucha diferencia. O sea, si veis estas fotos de aquí, de cómo está la sacarina de aquí a cómo está aquí, tienen las mismas concentraciones de povidona, pero son distintas luces. Y eso no lo comparamos, entonces habría que comparar eso. Vale, entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que la povidona yodada aporta el yodo a las laminariales y que esto las defiende ante patologías. Ante todas, no. En contra de nuestras hipótesis, pues la povidona también aporta yodo al Ectocarpus. Entonces favorece su crecimiento y contra la Ectocarpus concretamente no nos vale. Vale, luego parece afectar a la estructura de Ectocarpus. No sabemos por qué todavía. Y luego la luz LED azulada pues parece afectar también al crecimiento y de alguna manera a la influencia de la povidona en función, claro, habría que estudiar lo que os decía, o sea, la luz LED azulada y la luz blanca, a ver qué hay de diferente. Entonces nada, pues quedaría futuros estudios con otras especies y la luz. Y ya.